El 25 de agosto de 2023, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publica la siguiente frase, la siguiente pregunta en su cuenta de Twitter, ahora llamada X. Publica lo siguiente: ¿Plan Bukele en Perú? Bueno, las respuestas a esta pregunta, a esta encuesta, fueron totalmente abrumadoras. Una amplia mayoría está de acuerdo que se implementen las medidas del Plan Bukele en el Perú. El llamado Plan Bukele hace referencia a una serie de medidas que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha realizado en su país para frenar la delincuencia y la violencia que afectaba a El Salvador. El Salvador, antes del gobierno de Bukele, registraba altos índices de homicidios en el país. Solamente la tasa de homicidios en El Salvador era equiparable con países que se encontraban en guerra. El Salvador era uno de los países más violentos e inseguros para vivir en América Latina, pero al llegar Nayib Bukele e imponer un régimen de mano dura, hace de que la tasa delincuencial y los homicidios se reduzcan drásticamente, y es ahora que El Salvador ha salido de la lista de los países más violentos del mundo. Es muy probable que cuando te esté hablando del llamado Plan Bukele se te vengan a la mente estas imágenes, donde el régimen de mano dura al parecer está funcionando en el país centroamericano. Pero ¿a qué costo? Hoy en Curiosum Break vamos a hablar acerca del Plan Bukele y sus medidas que indican pueden frenar la delincuencia también en nuestro país. ¿Es acaso viable, posible, de que el Plan Bukele, estas medidas para reducir la delincuencia, se apliquen en el Perú? Pues eso vamos a ver hoy en este video, así que si te interesa, quédate en este video porque hoy vamos a hablar acerca de Nayib Bukele. ¿Necesitamos uno en el Perú? Antes de comenzar este video tengo que mencionar que todas las fuentes para realizar este video están aquí abajo en la descripción, así que después de ver este video puedes ir a chequearlas porque ahí está toda la info. Ahora sí, ¿quién es Nayib Bukele? Vamos a hablar un poco acerca de él antes de entrar en materia con respecto a su Plan Bukele. Nayib Armando Bukele Ortiz es el actual presidente de El Salvador al momento de subir este video. Como político fue alcalde de Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015 y luego fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018. Para entender su elección hay que comprender que en El Salvador existían dos partidos políticos que dominaban las elecciones, o digamos eran los más grandes, los partidos políticos tradicionales en este país. Estaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de tendencia de izquierda y la Alianza Republicana Nacionalista de tendencia de derecha. De hecho, Nayib Bukele llegó a ser alcalde de San Salvador por el FMLN, el partido de izquierdas. Es muy curioso que por un partido izquierdista se hiciera con una de las alcaldías más importantes en el país. Sin embargo, en 2017 Bukele fue expulsado del partido, por lo que para poder seguir en política decide migrar a otro, pero de eso hablaremos más adelante. Estos dos grandes partidos dominaban el espectro político en El Salvador, pero cuando llegaban al poder nada cambiaba en el país. La violencia seguía y aumentaba en la nación y la corrupción se enquistó en el poder. Corrupción más violencia da como resultado a un país inseguro, violento y con poco crecimiento. Sin embargo, Bukele llega a la política de El Salvador para cambiarlo todo. ¿Se acuerdan que les dije que en el 2017 fue echado del partido FMLN, el partido de izquierdas de El Salvador? Bueno, resulta que gracias a las redes sociales, que por cierto sabe manejar muy bien y las entiende muy bien, nunca perdió contacto con sus seguidores y luego de ello creó y fundó su propio partido, Nuevas Ideas, para luego inscribirse en otro partido, la Gran Alianza por la Unidad Nacional, o también llamada GANA. Este partido es de espectro de derecha, pero minoritario. Sin embargo, esta estrategia le funcionó a Bukele, tanto
que rompió el bipartidismo en El Salvador y ganó con el 53.10% de los votos en las elecciones presidenciales de 2019 en El Salvador, convirtiéndose así en el presidente que rompió todos los esquemas en el país y cambió el rumbo de la política tradicional que se había establecido en el país centroamericano. Tengo que mencionar aquí algo muy interesante y también muy importante, y es que la forma de hacer política de Bukele en su campaña presidencial le ayudó bastante a ganar las elecciones presidenciales en El Salvador. Él siempre hacía énfasis en los mismos políticos de siempre que cuando llegan al poder roban porque así siempre lo han hecho y que esa es su forma de hacer política. Siempre culpando a la clase política tradicional del país de tener a El Salvador en la situación trágica en la que estaba. Esto quizás nos pueda parecer algo común en nuestros países, sobre todo en Perú, pero en El Salvador era algo novedoso. Algo así no se había visto. Y no es de menos. De los últimos 4 presidentes que ha tenido El Salvador, 3 están envueltos en investigaciones por acusaciones de actos de corrupción en el país. Ahora, muy aparte de la corrupción, el problema principal que afectaba a El Salvador era la violencia ocasionada por la delincuencia en este país. Verán, El Salvador estaba dominado por el grupo criminal Mara Salvatrucha, los cuales son fácilmente reconocibles por sus tatuajes, donde muchos tienen tatuada la M y la S en letras góticas. Las maras crecieron de manera gigantesca desde los años 90, y con ello la violencia, ya que estas pandillas son bien organizadas y llegaron a controlar el territorio salvadoreño. Aquí les muestro una gráfica de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde el año 2000, con un pico máximo en 2015, y además también podemos ver cómo fue disminuyendo con Bukele desde su plan de mano dura contra la delincuencia. ¿En qué consiste el plan Bukele? El plan Bukele en realidad se llama Plan de Control Territorial, especificándose los siguientes objetivos: salir de la lista de los países más violentos del mundo, contar con los elementos para que la guerra contra las pandillas sea posible y garantizar que la paz sea posible a largo plazo. En este lapso de tiempo se logró atrapar a múltiples criminales relacionados con las maras y confiscar miles de teléfonos celulares en las cárceles de El Salvador. Además, los representantes en el Parlamento de Bukele han aprobado medidas para que se les amplíe el tiempo de sentencia en prisión a los líderes de las pandillas y se recapture incluso a personas que ya cumplieron su tiempo en prisión, pero al ser miembros activos se les considera un peligro. Esto ha conllevado, y muestro nuevamente el cuadro, que los índices de homicidios en El Salvador bajen de manera drástica, por lo que El Salvador fue sacado de la lista de los países más violentos del mundo. Sin embargo, hay que mencionar que las formas que Bukele ha adoptado para frenar la delincuencia son particulares, por así decirlo. Por ejemplo, en 2022 se dictó una medida, se dictó un estado de excepción donde se suspendieron derechos constitucionales, por lo cual se puede detener a cualquier persona sin ningún tipo de orden judicial, y también esta medida permitió al gobierno vigilar las comunicaciones de los ciudadanos y sus teléfonos móviles. Todas las fuentes de donde saco esta información están en la descripción de este video. Sin embargo, luego de todo esto, cabe preguntarse, ¿realmente necesitamos un Bukele en Perú? ¿Es viable? Bueno, para poder entender esto, también hay que entender el problema de fondo en nuestro país. Hay que entender la delincuencia en el Perú, y para ello vamos a citar bibliografía. Para ello vamos a citar el libro Tensiones en la Seguridad Ciudadana, escrito por varios investigadores, politólogos y sociólogos como Álvaro Grompone, Carlos Urrutia o Luciana Reategui. Este libro nos explica la problemática de la delincuencia en nuestro país. Además, también nos explica cómo realizan la labor para frenar la delincuencia los policías, además de también cómo impactan las reformas policiales o el nuevo Código Procesal Penal en las labores diarias para frenar la delincuencia en nuestro país.
Para esta ocasión, el libro ha utilizado a través del método cualitativo diferentes encuestas a través de los actores propios para frenar la delincuencia en el país sobre por qué existe este mal que aqueja a nuestro país, por qué existe la delincuencia. El libro entrevista a 18 personas, entre funcionarios del Ministerio del Interior, oficiales de la policía, suboficiales y personas ligadas a la seguridad ciudadana en el país. A partir de lo que ellos indican en estas entrevistas de manera cualitativa, es que el libro nos explica cómo es que estos policías realizan sus labores para frenar la delincuencia, cuáles son las deficiencias, y también nos da un panorama general de por qué existe este mal en nuestra sociedad. Según en esta parte del libro, los encuestados reconocen que el entorno socioeconómico y la falta de oportunidades para el desarrollo profesional de las personas son elementos fundamentales para que se desarrolle la delincuencia. Los encuestados indican que quienes cometen delitos serían personas desempleadas o con empleos informales o inestables, sujetos que no han terminado el colegio o que al hacerlo se ven imposibilitados de continuar con su formación académica. Bajo esta premisa se entiende que para frenar la delincuencia, o al menos uno de sus factores, es trabajar en los factores de riesgo como la desigualdad, la pobreza, la violencia estructural o diversos ámbitos donde la familia es solo un componente más de un entorno más amplio. Pero lo interesante aquí es que los agentes entrevistados mencionan que en realidad el problema radica en la mala formación en valores dentro de la familia, dentro del hogar. Y es así que no se trata solamente de acceso a servicios básicos como la educación, empleo o salud, sino que el problema viene de hogares disfuncionales con mala formación en valores. La responsabilidad de este proceso mayormente se le atribuye a las madres, quienes desde inicio del siglo XX la crianza de los hijos fue de manera de descendencia recayó en las mujeres, la cual también debían incluir la formación de ciudadanos dentro de la crianza de los hijos. Incluso uno de los entrevistados indica que la causa, al menos parcial, es la inserción laboral femenina, ya que esto implicaría una crianza menos atenta a los hijos en valores ciudadanos. En resumen, lo que indican los entrevistados es que si bien se reconocen los problemas socioeconómicos, el principal problema de raíz estaría en la familia. Ahora vamos con otro aspecto. Algo que mencionaron los entrevistados es que hay muchas trabas con respecto al trabajo luego de la detención de un delincuente. Ya hace énfasis a los fiscales y al marco legal que es extremadamente duro con los policías. Según el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público, a través de los fiscales, es el encargado de realizar las investigaciones en actos criminales. La policía sería de apoyo a la labor del fiscal, pero son los agentes policiales entrevistados que indican que el insuficiente número de fiscales es un tema perjudicial. Por ejemplo, los fiscales, al ser insuficientes, demoran horas en presentarse. Las víctimas de los delitos muchas veces no pueden esperar mucho tiempo, por lo que se retiran antes de que el fiscal haya llegado para tomar sus declaraciones. Además, según los encuestados, existe la sensación general de que las leyes son benignas para los delincuentes, pero al mismo tiempo no le otorgan a la policía las potestades represivas que serían útiles para la lucha contra la delincuencia. Incluso uno de los encuestados dijo que ahora el delincuente tiene más derechos que un policía. Si bien indican que hay ciertos avances con respecto a la potestad para el uso de la fuerza, aún es insuficiente. Entonces, queda claro que hay un consenso general sobre un prejuicio asociado a la falta de facultades represivas de parte de la policía para poder combatir la delincuencia. Otro aspecto que mencionan es la falta de apoyo logístico para las actividades policiales. Un suboficial encuestado indica que ellos llegan a trabajar con la mentalidad de apoyar a la ciudadanía, pero si encuentran dificultades, eso ya escapa de sus manos. Aquí se hace énfasis en que la logística es insuficiente para cumplir con las tareas policiales. Por ejemplo, los patrulleros son insuficientes y además también el tiempo que exigen entre patrullar, ir a la fiscalía o atender llamadas de emergencia es escaso.
Y eso no es todo, sino que los patrulleros, que no solamente son escasos, sino que muchas veces se encuentran en mal estado, y según los encuestados, existe un gran procedimiento burocrático que los dejaría hasta medio año sin el patrullero. Y eso, que la tarea se complica más si se tiene que ir a lugares de difícil acceso, como los cerros, donde es más complicado entrar. Según el libro, lo que llama más la atención de los entrevistados es la frecuencia con la que el personal policial manifiesta la necesidad de conseguir recursos básicos como municiones, marrocas, chalecos antibalas, etc. Es el propio agente policial quien debe costear este equipo para poder realizar su labor, pero si no tiene las posibilidades de ello o no puede pagarlo, deberá prescindir de este artículo. Es entonces que se indica de que los policías, desde su perspectiva, los que van a patrullar, lo hacen sabiendo de que su equipo no es el adecuado o tiene desperfectos que hace su labor más complicada y al mismo tiempo desmotiva. Al tener esta situación, los vecinos y la misma ciudadanía muchas veces ayudan con donativos para la policía con la expectativa de que los agentes, ante cualquier emergencia, los atenderán primero, generando así una especie de privatización del servicio público. Algo que muchas personas han dicho es que los militares salgan a las calles para ayudar en el patrullaje de estas, y aunque en una encuesta realizada en el 2015 que el libro cita, mostraba que el 85% de limeños aprobaba esto, los policías encuestados en este libro se mostraron en desacuerdo con la medida. De acuerdo con esto, indica de que las Fuerzas Armadas no han sido capacitadas para entrar en contacto con la ciudadanía. Uno de los encuestados dijo que ellos estaban entrenados para matar. Además, también menciona que cada uno tiene su función, los militares en sus cuarteles y en las fronteras, y la policía en lo urbano. Además, también indicaron que la privatización y las salidas independientes no son una solución viable para la delincuencia y que, al contrario, dificultan el trabajo policial. Un ejemplo de esto, según mencionan, son las rejas que se instalan en diversos barrios o vecindarios. Seguro tú en tu vecindario tengas o quizás hayas conocido una calle así, enrejada. Pues bien, según los entrevistados indicaron que, por ejemplo, si se quiere patrullar, no pueden porque ésta se encuentra encerrada, se encuentran con la reja y que en muchos casos el delincuente, aprovechando esto, se escapa. Como vemos, la realidad de El Salvador es muy diferente a la de Perú, y además también de que en El Salvador era controlado por un grupo criminal enorme y bien organizado, que eran las maras salvatruchas. En cambio, en Perú hay diversos grupos criminales, diversas facciones, entre bandas muy grandes y bien organizadas, bandas pequeñas, delincuentes al paso e incluso diferentes tipos de delitos como la trata de personas, la minería informal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, incluso en cuestión de delitos, el Perú es un país muy heterogéneo. Pero vayamos al punto inicial. ¿Necesitamos un Bukele en nuestro país? ¿Es viable implantar las medidas del Plan Bukele en el Perú para frenar la delincuencia? Bukele ha sabido bajar los índices delictivos en el país, así como la tasa de homicidios, pero bajo un régimen autoritario, con estado de excepción y que ha suspendido los derechos constitucionales, y por lo cual cualquiera puede ser apresado. Ya han salido varias denuncias de personas que han indicado que sus familiares han sido llevados y encarcelados sin pruebas de que sean criminales, lo cual esto es un atentado contra los derechos humanos. Por ejemplo, en el medio The Guardian ha tomado como ejemplo de que estos abusos se realizan a Carmen Rodríguez, de 33 años, que no sabe por qué su esposo, su hermano y su sobrino fueron detenidos mientras descargaban un camión de ropa de segunda mano para su negocio en el principal mercado de la ciudad en El Salvador. Ella indicó que se estaban llevando a justos por pecadores. Y ni siquiera la prensa se salva de esto, ya que en un comunicado la Asociación de Periodistas de El Salvador condenó la captura arbitraria y sin sustento del periodista comunitario Víctor Barahona, quien estuvo encarcelado por casi un año de manera injusta. Según indicaron, permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención
médica. Además, actualmente el Parlamento de El Salvador tiene como mayoría a personas que ganaron sus escaños ya sea por el partido de Bukele o aliados. De los 84 miembros de la Asamblea Legislativa, 64 son del oficialismo, mientras que solo 20 son de la oposición. Teniendo esto en cuenta, en 2021 el Parlamento salvadoreño destituyó a miembros del Tribunal Supremo. Es normal que en un país como El Salvador, donde existía la corrupción en los poderes estatales, se quiera purgar o eliminar a estos males de raíz. Pero también es cierto que la concentración de poderes siempre es un mal síntoma en cualquier gobierno que se hace llamar una democracia. Además, también se han denunciado los peligros de la militarización que el país está registrando por las formas de cómo se está luchando contra la delincuencia. Y no es de menos. Solo como una muestra de ello es que el 8 de febrero de 2020, Bukele entró junto con militares a la Asamblea Nacional, llámese el Congreso de El Salvador, para solicitar la aprobación de un préstamo de $109 millones para el mejoramiento de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas ante el aumento de la delincuencia en el país. Estos métodos hacen más de que el gobierno de Bukele está entrando a una posible y aparente dictadura. Lo que sí se puede ver es que la popularidad del presidente Nayib Bukele ha escalado a nivel internacional y además su lucha contra la delincuencia ha sido alabada por muchas personas en diversas partes del mundo. Después de todo lo que te he mostrado, ¿es necesario acaso un plan Bukele en nuestro país para poder frenar la delincuencia? Como también hemos visto, la realidad en el Perú es muy diferente a la realidad de El Salvador. Y solamente como a manera personal y que luego en un próximo video podemos profundizar, se pueden realizar diferentes propuestas para poder frenar la delincuencia en el país en base a lo que se puede ver en este libro que les he mostrado el día de hoy. Como por ejemplo, mejorar la logística dentro de la policía del Perú, también mejorar las labores de inteligencia que tienen los agentes policiales e incluso reformar la institución. Estas son algunas propuestas que a manera de opinión, a manera personal, puedo yo indicar, pero creo que esto lo vamos a debatir y hablar en un próximo video un poco más concreto en este tema. Pero ahora te pregunto, ¿es necesario un Bukele en el Perú? ¿Es necesario un plan como el de Nayib Bukele se implante en nuestro país, en el Perú, para poder frenar la delincuencia? Esa pregunta te la hago a ti, así que si deseas participar, puedes hacerlo aquí abajo, en la caja de comentarios. Pero eso sí, sé respetuoso con tu opinión y también sé respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. Antes de terminar este video tengo que mandarle un fuerte saludo a The Soviet School of Cheese y a Paul Gutiérrez por pertenecer a miembros del canal. Si tú también quieres pertenecer a la comunidad de Curiosum Break y también tener beneficios exclusivos e interesantes, pues puedes ver en la pestaña de miembros del canal, ahí están las opciones, ahí también está todo lo que puedes tener con respecto a los niveles que he propuesto para esta sección del canal, y además también me puedes ayudar a mí a seguir realizando este tipo de videos. Y si deseas apoyar de alguna u otra forma, pues aquí te dejo mis códigos de Plin y de Yape por si deseas apoyarme desde ahí. Todo lo recaudado será beneficiado para los videos en este canal y además también apoyarás a este proyecto. Y finalmente aquí te dejo mis otras redes sociales para que vayas a verlas y estés al tanto de lo que vengo realizando en este y en otros proyectos. Muchas gracias por ver este video, muchísimas gracias por quedarte hasta esta parte y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.